El proyecto político de Claudia López y Gustavo Petro ha sido, es y será objeto de análisis y debate. La relación entre ambos líderes ha sido tan cambiante como el clima bogotano en un solo día. Veamos algunos aspectos claves. Claudia López, como una hábil camaleona política, ha demostrado una versatilidad sorprendente. Su sello distintivo no es la coherencia ideológica, sino la adaptabilidad pragmática. Si necesita aliarse con alguien para alcanzar sus objetivos, lo hará sin titubear. Es como si tuviera un radar interno que detecta dónde están los votos y se mueve hacia allí. Recordemos su tiempo como funcionaria en la administración de Enrique Peñalosa. En aquel entonces posaba feliz junto al alcalde mayor. Sin embargo, cuando la cercanía con Peñalosa dejó de ser conveniente, Claudia López cambió de tono. Empezó a criticar su gestión, olvidando que ella misma había aplaudido muchas de las decisiones que ahora cuestionaba. Lealtad y agradecimiento no parecen estar en su ADN político. Durante su mandato como alcaldesa de Bogotá, la ciudad enfrentó desafíos significativos. La movilidad se volvió un rompecabezas sin solución y la falta de planeación en obras de infraestructura afectó la calidad de vida de muchos ciudadanos. El racionamiento de agua, resultado de la falta de previsión, dejó a muchos bogotanos sedientos y preocupados. Claudia López y Gustavo Petro comparten más que una alianza política. Son como esos amigos que se pelean en público pero luego se abrazan en privado. Ambos dejaron a Bogotá hechas trizas y ahora, desde su posición como candidata, Claudia López intenta desmarcarse de Petro. Pero, ¿es posible? ¿Acaso no son dos caras de la misma moneda? Claudia López, representante de Petro en las elecciones del 2026, si es que hay elecciones, enfrenta un dilema: ¿seguirá respaldando a su aliado o buscará su propio camino? El caos actual del país también tiene su huella y la ciudadanía no olvida. Y la pregunta es, ¿queremos más de lo mismo a nivel nacional? Claudia López es una figura política intrigante. Su capacidad para adaptarse y su alianza con Petro la convierten en un personaje digno de estudio. Y la pregunta es, ¿dictadura o democracia? Solo el tiempo dirá si su legado será víctima de su propio invento. La política a menudo se asemeja a un río revuelto, donde algunos políticos encuentran su hábitat ideal. Estos pescadores no se preocupan por el bienestar de su gente ni por la estabilidad del país. Su enfoque está en sus propios intereses, como si fueran los únicos peces en el agua. Claudia López y otros líderes han demostrado esta tendencia. Cambian de alianzas según las corrientes políticas, sin importar las consecuencias para la ciudadanía. La lealtad y la coherencia son sacrificadas en el altar de la conveniencia personal. Es hora de reconocer a estos pescadores de ríos revueltos y exigir líderes comprometidos con el bienestar común. La política no debería ser un juego de intereses egoístas, sino una búsqueda genuina de soluciones para todos. Solo así podremos navegar hacia aguas más tranquilas y constructivas.